por lo mismo sabemos que la fonoaudiología se ha obviamente convertido en uno de los pilares fundamentales para poder desarrollar de mejor manera a las personas, ¿verdad? Con esta condición. No sabemos si trastorno es lo que justamente vamos a partir preguntándole a nuestra especialista Dayana Marchand, quien es fonoaudióloga, ¿cierto? Quien tiene este diplomado de trastorno espectro autista, y queríamos justamente partir con esa pregunta. ¿Es un trastorno, es una condición? ¿Cómo va evolucionando también el título que debemos de poner, por ejemplo, para obviamente las personas que tienen esta, para mí, condición más que trastorno, ¿no? Bienvenida al programa, un gusto que estés con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo conversábamos un poquito fuera de cámara y la verdad es que partimos desde ahí porque yo creo que lo principal es demitificar ciertas cosas. Yo creo que desde ahí yo estaba afuera, los escuchaba con la entrevista anterior y decía qué importante es eso, de empezar desde derribar mitos, ¿cierto? Y desde ahí aprender y pasar a la concientización. Y la verdad es que, claro, conversábamos de que el tema de la etiqueta de trastorno, lamentablemente, todavía se utiliza con un manual ¿cierto? De diagnóstico clínico, que es el DSM-5, con este enfoque muy clínico, pero la verdad es que lo estamos por la borda. Ya desde la actualidad, hoy en día, las actualizaciones nos llevan a determinar el autismo como una variación heterogénea, o sea, muy diferente en manifestación, del neurodesarrollo que persiste toda su vida. Por lo tanto, en palabras simples, conversábamos recién, es una condición, ¿ya? Porque en el fondo es algo que va a acompañar a un pequeño toda su vida, y los escuchaba anteriormente también, como les decía, y hasta que él en el fondo desaparezca, como todos nosotros. Entonces es una condición que persiste en el tiempo, ¿ya? Así que la vamos a llamar condición. ¿Cierto? También lo conversábamos fuera de cámaras, pero para explicarle un poquito también a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre neurodivergencia y neurodiversidad? Ya, sí, porque tendemos a en el fondo igualar estos dos conceptos, y si bien están ligados, ¿cierto? Neurodiversos somos todos nosotros. Ya esta diversidad biológica a la que nosotros respondemos, y tiene que ver con estos cerebros diferentes. Todos somos diferentes, por eso que cuando nosotros hablamos de inclusión, decimos aceptar las diferencias, tiene que ver con eso. Todos tenemos cerebros diferentes, ya respondemos de manera diferente. Y la neurodivergencia tiene que ver con aquellos cerebros que además tienen particularidades, que comparten entre sí, y dentro de los cuales nosotros podemos tipificar al trastorno de déficit atencional, por ejemplo, que durante años anteriores también era muy estigmatizado hace muchos años. Hoy en día es un poquitito más aceptado, y está el autismo, ¿ya? Entonces pasamos a decir que la neurodiversidad somos todos, y el neurodivergente son aquellos personas que comparten estas particularidades neurobiológicas, y dentro de los cuales hay un 10, un 15, casi hasta un 20% de la población que comparte esta particularidad, esta neurodivergencia. Dayana, es súper importante comprender que históricamente sabemos que la comunicación y el lenguaje es muy importante para nosotros poder entendernos, comprendernos y formar parte. Y por lo mismo la fonoaudiología hoy día cumple un rol fundamental, ¿verdad? Para poder justamente ser este nexo y este puente ideal para una buena y óptima comunicación. ¿De qué manera la fonoaudiología se ha convertido en una de las herramientas más importantes para esta condición, para que obviamente se cumpla este objetivo de entendernos, de comunicarnos y de saber justamente cómo abordar esta importante conexión que debemos de tener como seres humanos? Súper bien. Mira, yo creo que hay que partir de la base de aclarar conceptos, y que tiene que ver que el lenguaje está al servicio de la comunicación. Ya, lenguajes tenemos lenguaje verbal, lenguaje escrito. Sin embargo, lo más macro y lo más importante tiene que ver con el que nos comuniquemos. Muchos de nuestros niños del espectro autista, desde los más chiquititos, muchos no tienen lenguaje verbal, sin embargo se comunican a través de la gestualidad, ¿cierto? Por lo tanto, la comunicación es mucho más importante. ¿Por qué es tan importante la fonoaudiología dentro de lo que tiene que ver con el abordaje del espectro autista? Porque todo lo que tiene que ver con la focalización diagnóstica para levantar un buen perfil diagnóstico tiene que ver con tomar áreas diagnósticas, ya, foco. Y esto responde a una diada diagnóstica, donde se aboca principalmente la atención a la comunicación y la interacción social, ¿ya? Estas dos áreas se visualizan como focos importantes de diagnósticos, sumando a ello los comportamientos que tienen que ver con la conducta repetitiva, ciertos estereotipados, además de la área sensorial, que también los escuchaba un poquito antes, que hablábamos mucho de la sensorialidad con los niños y con los adultos ya del espectro autista. Entonces, por eso la fonoaudiología toma un rol tan importante, y tiene que ver con trabajar la comunicación. Por sobre el lenguaje, que también se les explico mucho a los papás con los que trabajo,
tiene que ver con que nosotros trabajemos la comunicación, ¿cierto? Que este pequeño que llega a la consulta o este pequeño que está en el colegio quiera comunicarse, aumentar la intención comunicativa y aprovechar todos sus recursos. Desde ahí nosotros levantamos este perfil diagnóstico y valoramos a la persona con sus fortalezas, debilidades y oportunidades. Yo siempre le digo a los papás con los que trabajo que es como que hiciéramos un análisis FODA, ¿ya? De los pequeños. Nosotros en el fondo como terapeutas no trabajamos con etiquetas diagnósticas, trabajamos con niños, con personas. Entonces, para mí es muy importante traspasar ese ímpetu, ese detalle, decirle a los papás en general y a todos ahora que estamos cerquita del 2, ¿cierto?, de abril, eso, nosotros no trabajamos con etiqueta diagnóstica, trabajamos con niños, o con personas, con jóvenes, con adultos. Entonces es fundamental hacer ese análisis FODA que le digo yo, esa especie de análisis FODA. ¿Cómo se trabajan el descifrar estos códigos de la comunicación con los niños, con las niñas? Desde la mirada que pongámonos un poquito más técnicos. Cada significado tiene su significante dentro del imaginario. ¿Cómo se trabaja con estos niños autistas, considerando que, niñas autistas también, considerando que cada uno tiene su propia forma de comunicarse? Ellos quizás crean en su mente, con cada significado le asocian un significante. ¿Qué significa esto para la gente que lo pueda entender también en la casa? Básicamente una palabra tiene asociado, por ejemplo, si yo le digo tele, usted se imagina una tele. Eso nomás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el vaso, a lo mejor un gesto puede significar que quiere el vaso. Entonces, ¿cómo se va trabajando en base a estos códigos? Ya, es súper importante aclarar que también lo escuchaba antes, por eso me disfrutaba mucho de la entrevista previa, de que en el fondo cuando nosotros conocemos a un pequeño autista, conociste a ese pequeño autista. Por lo tanto, la manifestación, ¿cierto?, de su condición es diferente entre uno y otro, ¿ya? Por lo tanto, lo que me puede servir con Valentín, que le mando saludo, que es mi sobrino, puede que no me sirva con Florencia, ¿ok? Partamos desde esa base, porque la manifestación es distinta. Sin embargo, la asociación que nosotros podamos generar entre el significado y significante, que tú te fuiste súper a lo técnico, tiene que ver con aprovechar primero las fortalezas de ese pequeño. Cuando yo observo su conducta social y comunicativa, yo trabajo desde lo que él puede hacer y no desde lo que le falta. Claro. Y de ahí vamos a citar a Temple Grandin, no sé si la conocen. Yo no. Ya, los invito a todos y también a ustedes en algún momento a que vean esa película. Temple Grandin es un gran referente del autismo. Ella fue diagnosticada en los años 30, así que imagínense que en aquel tiempo el diagnóstico de autismo era fatal, era asociado a una esquizofrenia infantil y aislamiento social. Y la solución era internarlos, ¿ya? Y ella es una activista y además una máster en el área de agronomía. Y ella tiene muchos libros y da esta frase, así que esta frase no es mía, y es que nosotros vamos a aprovechar lo que el chico puede hacer, lo que este pequeño puede hacer, y no vamos a dar énfasis en lo que no puede hacer. Y desde ahí trabajamos el significado y significante. Si él lo hace a través de el señalamiento, si él lo hace a través de asociación de elementos, de dibujo, ¿cierto? Si yo observo que este pequeño a lo mejor todas esas habilidades previas que se llaman, las tiene todavía en necesidad, ¿cierto? Voy a enseñar desde ahí. A lo mejor yo le explico a los papás desde lo más básico, a permanecer en una actividad, a que él quiera estar en una actividad. Y desde ahí partimos, ¿cierto?, para llegar a lo que tú me dices, a que él pueda asociar un significado a un significante y posteriormente eso tiene como base que él se comunique. Claro. Porque todo lo que nosotros hagamos como terapeuta tiene que estar enfocado a que él, ¿cierto?, se funcionalice, le digo a los papás. O sea, nosotros trabajamos desde el foco de que él pueda ser independiente, autónomo y se pueda comunicar de forma independiente para adaptarse a todos sus contextos sociales. Reforzamiento positivo. Totalmente. Claro que sí, los reforzadores son súper importantes, por eso que el vínculo es tan potente cuando tú lo hablabas hace poquito, el poder vincularnos, conocer de sus intereses, de lo que le gusta, de lo que no, y desde ahí planificar cómo yo voy a llegar a él y cómo voy a desarrollar estas fortalezas y cómo voy a aumentar, ¿cierto?, aquello que está más deficiente. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de también tener esta constancia con este plan o con este tratamiento comunicacional que nos entregan los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas para que haya obviamente un desarrollo y un crecimiento del niño en esta área? La importancia de esta constancia y que obviamente esto vaya vinculado a que permanezca en el tiempo y que no sean, digamos, hechos aislados estas juntas con ustedes como especialistas. Bueno, es súper importante ahí aclarar que el enfoque
para abordar a nuestros pequeños, jóvenes y adultos hoy en día que están en busca de diagnóstico, tiene que ser integral y multidisciplinario. Si bien la fonoaudiología es parte de estas disciplinas que son importantes en el abordaje de ellos, tiene que ser multidisciplinario, no de forma aislada, tiene que ser integral. ¿Ya? En cuanto a la frecuencia, tiene que ser sistemático y constante. Ya nosotros vamos a entregar oportunidades de aprendizaje significativos para ellos. Vamos a trabajar para que ellos en el fondo se funcionalicen, se adapten, puedan lograr los objetivos como familia, porque aquí es súper importante el acompañamiento a la familia. Y ahí es donde se desprende esta arista de capacitar a las familias. Ya yo trabajo desde ese enfoque, ya desde el enfoque básico, nuclear que se llaman enfoque centrado en la familia, donde tú capacitas a esa familia para que las oportunidades de aprendizaje, y ahí aumentamos la frecuencia que me dices tú, se den también en la casa. Porque si lo analizamos en una sesión con el fonoaudiólogo, con el terapeuta ocupacional, con el psicólogo, ¿cierto? Tú estás 45 minutos, 1 hora. ¿Cierto? Claro. El costo de esto es alto, seamos muy honestos, y es que las políticas públicas de nuestro país todavía están muy al debe, aun cuando hoy día ya tenemos la ley de autismo, pero estamos muy al debe y muy atrás todavía de aquellos países que nos llevan, pero muchísimo más trecho en esto. Así es que yo creo que ahí está el foco, trabajar con las familias, capacitarlas para que estas oportunidades de aprendizaje, ¿cierto?, se aumenten en el contexto más cercano que ellos tienen, es que ellos pasan muchas horas con sus hijos, así que ahí aumentamos la frecuencia. Cuando es en equipo multidisciplinario específico, mínimo 2 veces por semana. Si es más, fantástico. Cuando hablamos de avances rápidos en Estados Unidos, por ejemplo, o en España, hablamos de 40 horas semanales, que para nosotros es impensado y para los papás también, porque el costo es muy alto. Y eso es que es la realidad que cargan muchas familias y cargamos, porque yo lo veo desde la vereda familiar y también desde la vereda profesional. Vamos cerrando ya nuestra entrevista, pero antes de terminar, una consulta rapidita en relación al tema de que, claro, nos hemos centrado un poco en la comunicación entre el niño, la niña autista y los adultos o el mundo que los rodea, pero la importancia de que la gente también se comunique en torno a este niño, en torno a esta niña. Mira, es sumamente importante. Yo les quiero decir que hoy en día cerca del 1% de la población de aquí al 2050 va a estar dentro del espectro autista. Por lo tanto, muchos de nosotros vamos a tener un familiar o vamos a tener un amigo que esté dentro del espectro autista. Por eso es tan importante que sea un tema que se converse, que nos capacitemos y que no actuemos desde la desinformación, ¿ya? Que sea un tema que se hable todos los días, que sea un foco de aceptarnos tal como somos. Y desde ahí valorar las diferencias. Eso es lo más importante, poner el foco en valorar las diferencias. Por eso el hashtag este año desde España es más cerca de ti. Ya el hashtag que tiene que ver con mañana el Día de la Concientización Mundial del Autismo, tiene que ver con eso, porque muy pronto vamos a tener amigos, familiares que estén dentro del espectro y a nosotros nos va a obligar a informarnos. ¿Ya? Así que eso es lo que quisiera dejarles yo más que nada y bueno, y como les decía también anteriormente, capacitarse, formarse y ser muy empáticos. Tú hablabas de este mundo que está muy lejano a eso, así que yo creo que tener la apertura y la disposición es el primer paso. Así es, y conversaciones como esta sin duda que dan pie a que eso pueda obviamente realizarse en nuestra sociedad. La empatía y el ir comprendiendo estos temas se nos hace fundamental hoy día también como programa. Sí, sentir un poquito más, sintamos un poquito más ese cariño, ese amor, dejémonos que eso a veces nos inunde un poquito, somos un poquito más fríos, siento que estamos en este mundo tan vertiginoso que a veces no le damos la cabida a estos temas tan importantes y a veces es bueno sentirlo un poquito más, hacerlos parte. Y que hasta que no nos toca, como decía, hasta que no nos toca, y ya saben que muy pronto puede que nos toque a todos, así que es de suma importancia. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué interesante conversación la que nos ha generado hoy día, así que nos vamos, ¿cierto?, con todo este estilo de comunicación que sin duda hace la diferencia para procesos como este, así que obviamente la gente, si quiere esta entrevista darla a conocer, lo pueden hacer a través, ¿cierto?, de nuestras distintas plataformas para que puedan ir viralizando también nuestros temas. Antes de irme, yo quería decirles que, bueno, con el tema de la capacitación es súper importante que busquen plataformas, ¿cierto?, que sean confiables, redes que sean importantes. Prontamente vamos a estar dictando cursos de tutor sombra, por ejemplo, en el contexto educativo, que es súper importante capacitarla a los profesionales que trabajan directamente con los niños en los contextos educativos, así que los invito a buscar en redes sociales a Infinite Capacity
para que puedan, en el fondo, informarse y empezar a formarse.